Bueno, pues aquí seguimos saliendo del armario espiritual, hoy con Verónica, una persona que tengo la suerte también de conocer personalmente, porque no todas las personas que entrevisto las he podido conocer y yo creo que va a ser una conversación muy entretenida, muy divertida y sobre todo creo que va a aportar también mucho, mucho valor. ¿Qué tal, Verónica? Muy bien, muy contenta también de estar aquí contigo. Yo llevaba ya, Ángel María, antes de mi reinvención, viéndote en las redes y siguiéndote y ahora, bueno, pues al final es una manifestación, ¿no? El hecho de estar aquí frente a ti, teniendo este cafecito virtual y aportando desde mi despertar en lo que toque en la conversación. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Pues vamos a ello, mira, a mí me gusta empezar por una pregunta que realmente nos podemos pasar toda la hora y más, pero os invito siempre a que la hagáis la respuesta de la forma más resumida posible, en un minuto, y que lo primero que te venga, ¿vale? Sin pensar, sino es como... y la pregunta es, oye, ¿quién es Verónica? Pues Verónica es un alma inquieta, un alma que ha venido a vivir mucha intensidad, es una persona que le gusta conocer, experimentarse, ayudar, aventurera y en estos momentos pues está usando todas esas energías que tiene para impulsar a otras mujeres a que vivan desde ahí, ¿no? Desde su expansión y desde el creer que la vida es más de lo que nos han contado. Ujú. Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta siempre conocer un poquito las historias, porque para llegar a esa respuesta uno no llega así de la noche al día, ¿verdad? Sino que hay siempre, bueno, pues un proceso, una historia, ¿no? He visto también un día cotidiano en tu Instagram que habías hecho escalada, ¿no? Pues alguna ocasión. Pues para llegar a la cima, pues hay que pasar por muchos sitios, ¿no? ¿Cómo ha Total. sido tu camino de ir despertando? Yo te decía la palabra despertar. ¿Cómo ha sido ese camino? Pues volvemos a esa Verónica, esa niña, ¿no? Que, bueno, como todas las niñas, pues tienen sus debilidades, sus incertidumbres. Entonces crecí en una familia muy bonita, pero a mi padre, en este caso, tenía un tema con una adicción y mis padres deciden separarse con 15 años. Y ahí empieza una historia de autoodio muy grande consigo misma, en el que la Verónica pasa casi la mitad de su vida metida en un trastorno de alimentación. Casi estuve pues un par de veces a punto de morir, un par de intentos de suicidios. Mientras tanto, me iba comiendo lo que el sistema decía que tenía que hacer, que no sé ni cómo lo hice, dos carreras, máster, carrera profesional internacional, hasta que llegó un punto. Mi carrera seguía a nivel profesional, pero a nivel personal recuerdo, ya llevaba, pues estaba casi 15 años de enfermedad y la psiquiatra me dijo que tenía que aceptar que esa enfermedad iba a ser crónica de por vida. Entonces, bueno, para los que no conozcáis un poquito el tema este de los trastornos de alimentación, que obviamente ahora entiendo que vino por esa herida de la infancia, esa niña que no se sentía merecedora, es una cárcel mental en la que no te deja poner el foco y la energía en nada más que en eso. Y yo recuerdo bajar las escaleras mecánicas después de esta consulta y negarme a decir que mi vida sea solo esto. Y tras esa consulta estuve un semana y pico, me acuerdo que bajé las persianas metida en mi cama y creo que ahí se dio un poco lo que vino siendo la sanación, por decir algún momento. Y ahora simplemente entiendo que me desidentifiqué con esa enfermedad. Me desidentifiqué con esa Verónica que se iba a, pues, a conformar con estar toda la vida desde ese lugar. Y ahí es cuando llega la espiritualidad a mi vida. Ahí es cuando empiezan a llegar personas, empiezan a llegar circunstancias, empiezan a llegar terapias. Entonces Verónica empieza con ese despertar espiritual
y aunque sigue en su proceso corporativo de altas cuentas, Mm. ha mercado en Costa Rica, en Brasil, bueno, no os imagináis todo lo que yo he montado. Pues llega un momento que ese despertar y ese crecer ya no está alineado con lo que estoy haciendo en el mundo 3D, por decir de alguna manera. Entonces también se produce un despertar interior de decir, esto que yo he entendido y que conozco, quiero, elijo, no quiero decir necesito, expandirlo a otras personas para que lleguen al mismo momento. Y es ahí cuando se produce el clic y como dices tú, llegar a la cima no siempre es bonito. Paso pues 2, 3 años de transición en una profunda noche oscura del alma, que seguramente mucha gente por aquí entiende ese concepto, hasta que decido dar el paso a soltar también la identidad de la Verónica corporativa con todos esos éxitos que al final no que las quería ella, los quería su mamá y su familia, y lo suelto y me reinvento en la Verónica que actualmente soy y que ha creado un proyecto en el que acompaño a almas a reconectar con su propósito y vivir de él a través de un proyecto digital, que es lo que yo he hecho. Entonces, básicamente, resumidamente, esta es la historia de Verónica. Qué bueno. Y en esta historia que tiene mucho que ver, bueno, con la mía personal y la de muchas personas, ¿no? Porque compramos, en definitiva, compramos un guión estándar, lo limitamos a seguirle y llega un momento que dice, oye, que a lo mejor por aquí no es, ¿no? Así de forma muy resumida es algo en lo que muchas personas se van a ver reflejadas, ¿no? Y a mí me gusta preguntar por ese momento en el cual uno pasa de ser una súper directiva, bien reconocida, con una trayectoria profesional sólida, con eso que ha conseguido aquello que se supone encima una mujer, ¿no? Que rompiendo los techos de cristal, empoderada, etcétera, y decide, oye, es que ya por aquí no. ¿Cómo es ese momento de dar el salto, de atreverte a hacer el cambio, ¿no? Y eso ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede? Pues sucede a través de un clic, Ángel María, muy interesante, porque bueno, yo digo que mi alma ha venido a esta vida a vivir intensidad y siempre le digo al universo, la siguiente a ver si un poco más relajadita, por favor. Sucede que yo estoy en esa vorágine de alta ejecutiva y decido dar un parón. Y ese parón empiezo a escuchar, fue el inicio del COVID, pero recuerdas cuando empezaban a llegar noticias que Sí, si sí. Italia, que sí, pero todavía los que Sí, estábamos un poco esto son cosas de los chinos, esto no llega a nada, aquí no. esto y los que somos además un poco separados del sistema era como... Y entonces viene un amigo a visitarme de Costa Rica, porque yo había estado allí abriendo mercado con una empresa, y decidimos hacer un viaje a Jordania. Entonces, justo antes de hacer el viaje a Jordania, yo me voy a un presencial de Harbecker para trabajar todo el tema del dinero y demás. Y nos vamos a Jordania con estas habladurías de que el COVID estaba, pero no estaba. Y resulta que casualmente me llevo el COVID a Jordania. Y soy ¡Hala! la primera española que da positivo en Jordania COVID. Imagínate, Jordania, un país, disculpa, árabe, con todo lo que eso supone. Entonces, bueno, se arma la de San Quintín. Salgo en todas las televisiones, salgo en todos los periódicos, nos separan a mi amigo y a mí, a él ponen el hotel en cuarentena, queman la habitación, queman la cama, porque claro, no sabían qué era Sí, ni sí, qué. sí. Me meten en un hospital, solo hablaban árabe, me acuerdo que me venían vestidos tipo astronautas, me dan un montón de medicación y claro, en ese momento me llama el cónsul y me dice, Verónica, has dado, pues esto bueno, viene una historia muy grande en ese viaje detrás, pero para resumir, has dado positivo, pero bueno, tú eres fuerte, eres joven, estamos seguros que te vas a Hay recuperar. esperanza. Exacto, no sabíamos nada. Entonces, claro, me veo sola en una habitación en Jordania, con eso del COVID que yo no me creía y sin fecha de regreso.
y yo recuerdo que levanto el teléfono, llamo a mi madre. Esa llamada me costó 300 euros. Y le digo, mamá, te llamo para decir que tengo COVID y no sé si me voy a morir. Te Le quiero digo, mucho, mamá. Claro, y te quiero mucho, exactamente. O sea, mi madre me cuenta luego su pareja que cuelga el teléfono y se desmaya. Entonces, claro, fue el principio del principio en lo que la gente se estaba muriendo. Mm, Aparte en Jordania salen los militares, cierra todo. Entonces, en ese proceso, aquí pues pensamos que la embajada igual, las embajadas no funcionan la española también como nos gustaría y hacen falta un gran desembolso de dinero para empezar a proceder con el tema de la repatriación y demás, cosa que me tengo que hacer yo cargo. Y yo llamo a mi empresa, les cuento la situación y me dicen, lo siento, Verónica, aprovechando que venían de una mala circunstancia económica que no habían dicho, se declaran en ERE y me dicen, lo siento, Verónica, pero de momento no podemos ayudarte. Y ahí fue como, wow, llevo llevaban todos estos años de mi vida dándolo todo a un ente, llámale empresa, llámale, y en el momento que yo, Verónica persona, necesito algo, ahí fue el gran clic de decir, ¿a quién le estoy dando mi energía? ¿De qué manera? Y yo creo que ahí fue el inicio de todo, que obviamente luego volví, la repatriación se dio bien, a los 2 meses y medio me sacaron en un vuelo fantasma, nadie supo, me dejaron en Frankfurt, de ahí un vuelo a Barcelona. De hecho, cuando llegué a Barcelona ya había empezado, ya, la gente ya podía salir a la calle, o sea, yo viví todo el confinamiento allá. Y entonces ahí es cuando empieza dentro de mí a decir, ¿a quién estás dando toda tu energía, todo tu ser, todo tu alma? Y empieza ahí un proceso que fue casi 2 años y pico, en el que me empiezo a desidentificar, como te dije, de esa Vero ejecutiva y a decir, todo esto que yo tengo, igual se lo puedo dar a otras personas de otras maneras para un aporte mayor o para dejar mi legado de alguna otra manera, que es maravilloso dejarlo en la facturación de una empresa, pero igual no me estaba llenando a mí lo suficiente y eso fue como el clic y la respuesta, ¿no? Cuando pasó eso. Y ahí fue cuando poquito a poco, pues, hice un trabajo grande de espiritualidad y creo que hace, pues, justito 2 años, como dices tú, ya empecé con mi proyecto y hice salida del armario espiritual total porque nadie se imaginaba que iba a abrir unas redes sociales y que Verónica, la gran ejecutiva, iba a estar hablando de propósito, de espiritualidad, de conciencia, unido a negocios, porque al final lo que hice fue unir lo que yo ya sabía, pero ponerlo al servicio de personas conscientes, ¿no? qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, qué le produjo a tu madre más desmayo? ¿Lo del COVID o el día que dices que dejas la corporación para dedicarte a no sé qué de Instagram y hablando de espiritualidad? Pues mira, fue un proceso bonito porque llega un momento que la empresa de Barcelona, además, todo fue fue todo dándose. Ya no pagaba el salario, yo tengo que volver a casa de mi madre. Entonces ella vive este periodo conmigo. Y Mm, entonces las dos entramos en un proceso de sanación potente y también se produce el despertar en ella de decir, quiero que mi hija sea feliz y no que aspire a lo que yo no pude tener. Entonces, al principio sí que es verdad que cuando empecé con el proyecto a full y tal, estaba un poco incrédula mirando para mí, pero como me veía con tanto foco y confianza, bueno, ahora es mi mayor fan. Ahora se viene a los retiros conmigo, de logista, me hace críticas constructivas de las redes sociales, o sea que sí, que al principio yo creo, ¿sabes lo que creo? Que me costó a mí más soltar esa aprobación de mamá que a ella. No sé si me mm. explico. Sí, Yo sí, creo sí. que ella lo soltó más fácil, pero que yo viví un proceso más profundo de soltar esa aprobación que mamá buscaba que ella misma. Para ella fue más fácil que para mí. Interesante, porque muchas veces son más nuestras creencias, ¿verdad? Total, total, Mm. total, total. Bueno, y cuéntanos un poquito. Y, y ahora que en esta parte que haces de ayudar a emprendedoras y demás,
¿Dónde crees que está tu diferencia? ¿Cómo has conectado con tu esencia, no? ¿De dónde crees que está eso que aportas diferencial? Porque tú hablas de monetizar tu don, entonces, ¿cuál es tu don? Exactamente. Primero, el proyecto empezó dirigiéndome, bueno, sabes que esto de los proyectos digitales poquito a poco vamos afinando y el Ujú, camino, él se llega un poco al propósito al caminar. Entonces, primero fue esa toma de acción desde el servir, porque yo estuve casi en esos 2 años y pico paralizada por el propósito, por no tener el propósito perfecto o no saber cuál era mi propósito, cuando al final, también se lo cuento a mis alumnas, te das cuenta que eso es una excusa que te pone el ego para que sigas en inacción, porque tu alma sabe perfectamente a lo que has venido aquí. Entonces, lo que hice fue accionar y poner, y en vez de decir, tengo el propósito perfecto, fue, ¿qué sabe Verónica y qué puede poner al servicio? Entonces, en vez de poner el foco en tener el propósito perfecto, saber exactamente lo que quiero hacer, es con lo que sé, lo pongo al servicio y desde ahí veremos lo que va llegando. Entonces el proyecto empezó ayudando a terapeutas y poco a poco fui escuchando el mercado, la gente que me llegaba y lo abrí a todo aquel que quería tener un negocio consciente. Pero a continuación fui continuando, escuchando al mercado y también a mi alma y a lo que yo sentía. Y al final, en estos momentos, aunque obviamente hay hombres y los recibimos y los amamos y conectan con nuestra energía, estoy muy enfocada en mujeres, por el proceso también que yo viví de sanación y en ayudarlas a reconectar con ese propósito y crear una estructura, un negocio digital con el que puedan monetizar. Y me preguntarás cuál es, que es muy interesante, que esa pregunta que me has hecho, la diferencia igual con otras personas mm, que pueden estar haciendo lo mismo y que es maravilloso, porque al final entre todos no estamos compitiendo, sino colaborando y elevando conciencia. Yo creo que les rompo un poco el paradigma del propósito porque les digo, es que el propósito llega cuando tú te pones en el servicio, cuando tú te pones en acción. O sea, si yo no me hubiese puesto en acción, no hubiera ido entendiendo que mi público objetivo erais vosotras y que mi sanación se está produciendo gracias a formaros, porque integro cada día esto, ¿no? Y un poco va por ahí todo el tema de sanación de linajes, de las ancestras, de las que vienen. Mi propósito llegó gracias a que me puse en acción. Entonces yo creo que le rompo un poco el tema del propósito por el de empieza a accionar y desde ahí verás cómo va llegando. Y luego yo sentí en el proceso mío de emprendimiento, que además se dio muy rápido, yo creo que, claro, había un trabajo potente e interior previo, entonces en cuestión de año y 8 meses que llevamos, ya vamos por la 7ª edición, fue un salto cuántico, y yo sentí que además de darles herramientas para emprender, necesitaban un sostén, un acompañamiento emocional del proceso de todo lo que están viviendo a nivel creencias, a nivel soltar la antigua identidad. Entonces, no solo les damos, yo y el equipo, ese caminito para emprender, sino también ese sostén emocional del proceso que ellas viven de soltar su antigua identidad, de conectar con la nueva, de conectar con el merecimiento, de conectar con su confianza, de ir limpiando creencias. Y pues sobre todo trabajo con grupos pequeños, o podríamos decir, pues somos 20, ahora en estos momentos creo que tengo unos 40, 50 alumnos en activo, pero en grupos pequeños, entonces es muy, 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 muy familia. Reconectas muy familia, muy mano a mano, muy en casa, muy todas apoyando, mucha comunidad y eso. Yo siento que rompemos un poco el gran paradigma no, ¿no? La gran concepto del propósito, ¿no? Y porque el propósito está, pero no hay que darle tampoco tanta importancia. Y le hacemos ese acompañamiento a la persona del proceso, como a mí me hubiese gustado que lo hubieran hecho cuando inicié mi camino, ¿no? Porque los dos sabemos que emprender pues es una tarea de valientes y yo siento que con todo lo que he hecho en mi vida ha sido la mayor carrera de desarrollo
personal y espiritual que he tenido en este últimos casi 2 años, porque constantemente hay retos, nuevos desafíos, nuevas tomas de conciencia. Entonces, pues acompañarlas un poquito. Y como último punto así también diferenciador, les ayudo a trabajar mucho el tema del dinero, Mm, porque las personas que tenemos un perfil espiritual, a veces pensamos, no, tenemos la creencia que no debemos cobrar porque estamos ayudando. Entonces, aparte en Reconecta de trabajar un poco a nivel holístico, pues todas las áreas del emprendimiento, me enfoco mucho en ellas, en inversiones, en generar pasivos, en ver diferentes formas de ingresos y en que naturalicen el dinero como una fuente de energía de intercambio, para que también ellas puedan aterrizar y conectarse con ese 3D y ayudar desde ahí, para que puedan vivir de lo que ellas aman ayudando a otros. Y creo que ese sería un poquito así. qué bueno. Y en este perfil de personas, ¿cuáles son las principales creencias limitantes que te has encontrado? Y si tú te ibas reconociendo en ellas cuando las has ido Totalmente. descubriendo. Sí, totalmente. Al final, yo creo que donde vibramos, pues atraemos, ¿no? Entonces yo atraigo constantemente a espejitos maravillosos que me muestran cosas que o he sanado, o he trascendido, o estoy trascendiendo, tengo que trascender. Es muy curioso porque me llegan mayoritariamente, estoy hablando en términos generales, porque como os digo, también aceptamos, abrazamos a hombres y a mujeres más jóvenes, pero el perfil mayoritario que me llega es, como yo le digo, la mujer que está en el momento chamánico, que ya ha pasado esos 30 y largos, que está en los 40, que es una mujer que, que ya ha vivido, que ya sabe lo que quiere, lo que no, que busca ya expandirse, que no se conforma con lo que tiene, y que quiere realmente aportar al mundo de otra manera y que dice, quiero reinventarme. Entonces, a mí me gusta llamarles ese perfil chamánico, ¿no? De la mujer que ya ha vivido, pero que todavía tiene energía para Ujú. aportar, pero quiere hacerlo desde otro lugar. Y las creencias que traen, pues son las que tengo y he tenido yo. Antitecnológicas o tecnófobas totales, falta de claridad, confusión, falta de conexión con el propósito o no tener claro el propósito, mucha falta de merecimiento, miedo a mostrarse también, miedo a cobrar por sus servicios, que vuelve a ser falta de merecimiento, esa creencia limitante de que soy muy mayor para reinventarme o no soy capaz o no puedo hacerlo o esa falta de confianza, por decir de alguna manera, ¿no? Que es un poquito también lo que trabajamos dentro de Reconecta, además de la propia estructura de negocio. Y cuando uno empieza a trabajar todas estas creencias, a veces puede pensar que ya está todo el trabajo hecho, ¿no? Que dice, bueno, ya me la he quitado y ya esto ya es como para siempre, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras, bueno, cómo lo vives tú, porque yo al menos en mi caso me observo, ¿no? A veces volviendo a caer, ¿no? Y volviendo a tener cosas, ¿no? Y que aparecen cosas nuevas, ¿no? Y son como capas de cebolla. Al menos yo lo experimento y lo vivo así. No sé cómo lo has podido percibir tú eso. Pues igual que tú, constantemente. Al final, a medida que vamos dando pasitos, pues esos aprendizajes vuelven, ¿no? Para reafirmarnos de, ¿lo has aprendido? ¿O realmente quieres que tenemos que hacer un repaso? ¿O llegan cositas nuevas? Y es como, pues cuando estás en el camino, antes te parecía igual un mundo hacer un reel, pero ahora cuando llega un lanzamiento de 2.000 personas o 3.000 o 4.000, pues entonces, y ahí vuelven otra vez, que son las mismas cosas, pero en otras situaciones. Entonces, pues al final es mucha humildad, mucho lo que dices tú, mucho observarse. Y sobre todo mis alumnas me hacen mucho de espejo, ¿no? Porque cuando ellas están atravesando por circunstancias que igual yo estoy atravesando, es como decir, ostra, Vero, qué importante es vivir en coherencia
y de vez en cuando darte cuenta que aún aparecen esas capas de cebolla y hay que quitarlas. Y yo intento compartirlo con ellas. O sea, al final yo les inculco mucho el merecimiento, pero me he dado cuenta, más allá, que yo venía de hace un par de meses de el merecimiento estaba subsuelo. Entonces he tenido que yo, Verónica, hacer un trabajo otra vez profundo de merecimiento y justamente el domingo hice un directo en YouTube contándoles esto, ¿no? Y cómo pues rápidamente cuando pensamos que estamos bien, el ego nos sabotea, soltamos los hábitos, las cosas que nos hacen bien, nos creemos que ya estamos el ego espiritual en un nivel superior y tacatá. Entonces toca retomar, volver y yo lo vivo así. Es como, yo creo que esto estarás de acuerdo conmigo que más que es un estilo de vida, es una filosofía de Mm, vida. Y estamos constantemente reaprendiendo, refinando y cositas nuevas que aparecen, como dices tú, y que nos estamos observando constantemente. Y ellas me hacen mucho de espejo en eso, ¿no? mm, También. Entonces es precioso. A veces les digo que ellas somos maestras unas para las otras al final. mm. Y en este proceso en el que todos aprendemos, ¿verdad? Yo creo que lo que yo observo es que muchas veces también nuestro mayor bloqueo solemos ser en nosotras mismas, ¿no? Lo que tú has hablado de esa área del merecimiento, el no puedo, no merezco, no valgo, toda la parte del dinero, en especial en la parte espiritual, como bien has dicho. ¿Y, y cómo crees tú que realmente se puede llegar a cambiar eso? Pues si tú tuvieras que decir, pues mira, para mí la clave es, para empezar a cambiar, luego están las herramientas, luego están los procesos, pero si tuvieras que decir, "Oye, pues mira, yo me he dado cuenta al final que lo primero, la clave es esto". Para el tema del dinero. Sí, sí, esta parte de esas Vale. creencias asociadas. Yo creo que en Mm, general podría valer para cualquiera creencias limitantes, ¿no? Pero sí, sí, pero al final es como, claro, nos remontamos al pasado. La gente intercambiaba huevos por hortalizas. Luego los otros intercambiaban la sal, ¿no? Que por eso se usaba el sueldo. Entonces, si nos hemos dado cuenta, desde los antepasados ha habido un compromiso de un lado hacia el otro y había un intercambio, ¿no? Entonces, para mí la clave de hacer las paces con el dinero y también porque yo lo he vivido, es ese intercambio en el que se produce el compromiso. No sé si me explico. Seguramente nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que compro algo inclusive pues económico o entro en algo gratuito o me dan algo gratuito y no se produce, no lo cojo aunque debería, desde el mismo lugar, desde el mismo compromiso, que si de repente alguien me dice, oye, es que yo pongo esto a tu servicio, pero a cambio necesito tu compromiso. Entonces, para mí, la forma de que esa persona se comprometa, accione e integre, es que haya un intercambio de energía. Y el intercambio de mm, energía que existe ahora mismo en el plano 3D es el dinero. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, que simplemente es no te voy a dar y yo me voy a quedar vacío, sino yo te doy y tú recibes, y es un intercambio energético, y se lo vemos desde ahí para que haya un compromiso real, pues todo cambia, ¿no? Es como simplemente estoy poniéndole pues un número, por decirlo de alguna manera. Yo les digo cuando es la venta, les digo, hazlo de forma natural, pregúntale a tu cliente qué necesita. Entonces te dirá, pues necesito esto y esto y esto, y él te preguntará. Y tú le dirás, pues yo tengo esto y esto, esto. Y de forma natural, la persona te preguntará, oye, ¿y cuánto cuesta? Y tú mm, tendrás que ponerle una cifra. Y da igual la cifra que le pongas, pero hay un intercambio y ahí se basa el compromiso. Porque si la persona te dice que sí, se está comprometiendo contigo. Y luego, eso es por un lado, o sea, porque realmente ellas quieren que lo que den, que tenga resultados. claro. Y se produce cuando hay un compromiso. Y luego, por otro lado, si quieres vivir de esto, si quieres ayudar a más personas,
tienes que tú estar bien, tienes que sostenerte, tienes que pagar tus facturas, tienes que pagar tu comida, tienes que pagar el cole de tus hijos y no es justo para ti estar teniendo 3 trabajos y a la vez ayudando. ¿No crees que si cobraras podrías estar tú en una mejor situación y desde ahí ayudar más al resto? Entonces es como, sí, y entonces yo creo que son 2 clics potentes que me ayuda a que ellas conecten con el tema del dinero y del merecimiento, ¿no? La verdad es que cuando se ve la venta como servicio y como intercambio, yo creo que cambian las reglas del juego radicalmente, ¿no? Em, entiendo que el perfil de mujeres con el que trabajas es un perfil ya de juventud acumulada, ¿no? Ya con cierta experiencia y que ya ha empezado a vivir cosas en la vida, ¿no? Y que ahora quieren ponerlo al servicio, ¿no? Y a mí hay una cosa que has utilizado muchas veces la palabra ayudar, ¿no? Y aquí pues me encuentro de todo tipo de versiones en cuanto a este concepto. ¿Realmente tú percibes que podemos ayudar a los demás? ¿Percibes que somos un canal para ayudar a los demás? ¿Percibes que no podemos ayudar a nadie si solo podemos ayudar a nosotros mismos? ¿Percibes que no, que realmente sí que lo que tenemos que hacer es poner nuestros dones y talentos al servicio para ayudar? Como, como yo he visto mucha miriada de opiniones y de conceptos, me gustaría saber tu experiencia sobre todo. Cómo lo vives tú? Pues mira, me parece muy curioso porque a través de esta pregunta acabo de hacer una toma de conciencia también aquí potente contigo. Así que, pues en estos momentos estoy planteándome si realmente la palabra es ayudar o acompañar. No sé si me explico, porque claro, Mm, cuando nos ponemos en ayudar, existe un ayudador y un ayudado, ¿no? mm, Entonces es como que los dos no estamos en el mismo nivel. Ocurre un poco con lo del perdón, que a mí me gusta cambiarlo por compasión, porque si no hay un una perdonador y un perdonado, ¿no? Entonces, sí, puede que use mucho la palabra ayudar, pero realmente podría sustituirla por acompañar, porque al final, a través de lo que hemos vivido o lo que hemos acumulado de experiencia, pues servimos de canal para acompañar a esa persona a su proceso que es perfecto y sagrado, porque al final no somos responsables de los resultados del resto. Y mm, esto, por ejemplo, me pasa mucho y yo lo he vivido, porque yo quería ayudar a mis alumnas y me doy cuenta que muchas veces un porcentaje, como no se compromete o no acciona, no tiene resultados. Y también ha sido un proceso para mí el soltar, ¿no? Como mentores, el desapegarnos de esas personas. Entonces, siento que es una buena percepción la que has dicho y quizás no es tanto ayudar, porque creo que nadie necesita ser ayudado y voy a igual corregir esa, o no, o iré poco, si no nadie necesita ser ayudado ni ser salvado, porque ya todos somos ayudados, ya todos estamos salvados, somos esencia divina, sino que quizás pues haya un canal o alguien que te muestre el camino y que te acompañe, ¿no? De alguna manera. Entonces, muchísimas gracias por esta toma de ujú. conciencia. Me alegra, me ¿Te ha alegra. surgido aquí? Sí, sí, sí. Me alegra porque, bueno, yo también lo vivo realmente así, ¿no? Y en el peor de los casos, si utilizamos la palabra ayudar, es ayuda mutua, que como tú bien has Exacto, dicho, ¿no? exacto. Porque aquí esa conexión es muy clara, ¿no? Es decir, en esa toma de conciencia que tú haces, también hay una toma de conciencia mía simultáneamente, ¿no? Y ese proceso es el que vivimos juntos, ¿no? Y me gustaría preguntarte, porque vamos ya en la recta final, ¿qué entiendes tú por espiritualidad? Que creo que es como de esas palabras, como cuando eras consultor, ¿te acuerdas? El Sí, consultor vale para todo, ¿no? ¿Y para espiritualidad qué todo. es? Pues, Y yo soy aparte, muy espiritual. sí. ¿Qué entiendes tú por espiritualidad? Y aparte hoy en día, ¿no? Que está como súper de moda el término y ya los que venimos de hace un montón de años trabajando con la espiritualidad, de repente nos encontramos que todo el mundo es espiritual, ¿no? Que está ahora un Claro. poco de trending, de moda. ¿Qué entiendo yo por espiritual? Pues más allá
eh, de, de todos los mitos que hay alrededor de esto, ¿no? De la gente que igual no está en este mundo, de que si somos abraza árboles o usamos piedras y hacemos meditaciones y hipnosis. Yo creo que una persona espiritual es aquella, o la espiritualidad es la conciencia, es el darte cuenta, el estar en observación constante, el estar en ir quitando esas capas que nos llevan a que ojalá que nadie lo hace aquí, porque si no estaríamos iluminados, ir quitando esas capas de cebolla a través de diferentes herramientas, y hay muchísimas para el que le guste. Yo tuve mi etapa de investigarlas todas, pero al final es esas pequeñas tomas de conciencia que nos llevan a reconectar con nuestra esencia divina. Y para mí es eso, espiritualidad. Entonces la pregunta que te hago ahora es, ¿qué es la divinidad? Pues, ¿qué es la divinidad? La divinidad para mí somos todos, ¿no? La divinidad somos todos y somos uno. También como bueno, buena estudiante de curso de milagros, no es súper profundizado, pero para mí, claro, si la divinidad está dentro de cada uno de nosotros, al final la divinidad está aquí y todos somos divinos y esencia divina y la divinidad somos nosotros. Entonces, yo creo que la espiritualidad es ese camino en el que poquito a poco vamos desaprendiendo hasta cada vez hacernos conscientes de que somos esencia divina, de que somos parte de esa divinidad. Vamos aquí a meternos en un... Necesitamos un sitio para ello. En lo de somos todos es todos los que me caen bien, ¿verdad? Y todos los que vibramos en la misma vibración, porque eh, somos también esa persona que nos cae mal, somos también esa persona que comete un homicidio, somos también la naturaleza o somos solo los humanos, porque ya sabes, yo no puedo estar con personas que me bajan la vibración o yo no puedo rodearme de personas tóxicas. Entonces, qué- Somos todos, para mí somos todos y cada uno está haciendo su papel perfecto y maravilloso y sagrado. Y Ujú. hasta el homicida y hasta Hitler y hasta todo el mundo ha venido aquí a cubrir su papel para que otros despertáramos en conciencia. Entonces, al final, estas actitudes que a veces todos tendemos a esta persona me baja la vibra o esta es negativa, es nada más que ego espiritual, porque al final todos es todos y cada uno está cumpliendo su papel perfecto, ¿no? Hay, no sé si sabes, me imagino que sabes, ¿no? No me lo sé muy bien, el cuento este zen de dos almas que se elevan, ¿no? Que llegan ahí a la puerta Mm. de... Y dice, bueno, una yo le he aprendido todo, yo ya creo que de esta ya me elevo, ya. Y le dice la otra, pues yo creo que me faltan aprendizajes, que me faltan cosas antes de iluminarme. Entonces le dice la otra alma, pues venga, que bajemos a la tierra y yo voy a ser tu peor enemigo para que tú te puedas elevar. Entonces desde ahí es como boom, ¿no? Es como hasta por mucho dolor que nos cause, ¿no? Hasta el homicida, hasta que el violador, hasta el que está pasando hambre está cumpliendo un papel perfecto para que el resto despertemos de alguna manera. Y yo es como lo veo. Puede sonar un poco... Yo creo que lo bonito de este rincón que tenemos aquí es que cada uno aporta una visión, ¿no? Todas las visiones son parciales, porque si entendemos la divinidad en cualquier caso como todos o como algo más grande que nosotros, no lo podemos abarcar por nosotros mismos, ¿vale? Es algo que no... Y creo que lo bonito es que cada uno nos muestre su visión del elefante, ¿no? Cada uno ve una parte Exacto. del elefante y creo que enriquece, ¿no? Creo que lo que buscamos aquí es enriquecer y cada uno desde su aporte nos hace siempre ver un poquito más, ¿no? Y ayudar a comprendernos a nosotros mismos, ¿no? A través de comprender al otro, ¿no? Si estamos en esta unidad, pues también nos comprendemos más a nosotros. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Verónica. Creo que ha sido Gracias a ti. una charla muy divertida y muy divertida y, pues a seguir generando. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y además, pues eso, seguimos caminando, seguimos compartiendo. Si os gusta, le podéis dar like y esas cosas. Y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias. A ti, un abrazo muy grande.